Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos encontramos en el Museo del Estanquillo. El Museo del Estanquillo fue fundado en el año 2006, a partir del deseo de Carlos Monsiváis de compartir su colección con el pueblo mexicano. Dicha colección está integrada por más de 20.000 piezas, entre las que destacan documentos históricos, pinturas, fotografías, dibujos grabados, partituras, caricaturas y maquetas. De la diversidad de estas colecciones surge el nombre del museo, la cual establece una analogía con los pequeños comercios, que en el México de los siglos XIX y primera mitad del siglo XX se conocían como estanquillos, en los cuales era posible adquirir todo tipo de mercancías. Es así como este acervo permite apreciar distintas perspectivas y concepciones de la vida política, social y cultural de México a lo largo de su historia reciente. En el inventario podemos encontrar obras representativas de figuras como Teodoro Torres y Susana Navarro, Roberto Ruiz, Teresa Nava, Constantino Escalante, José Guadalupe Posada, Héctor García, entre otros. Una de las salas que llamó nuestra atención fue la de Héctor García, titulada ¿Qué me ves? Héctor García fue un cronista visual nato, un fotoreportero eficaz y un creador de íconos. Hoy en día sería imposible entender a la Ciudad de México de mediados del siglo pasado sin la mirada de Héctor García. Algunas de sus instantáneas son parte de la historia visual del México del siglo XX y entre sus imágenes más reconocidas tenemos a la Señora Sociedad, Niño en el vientre de concreto, Sus caracolitos, entre otros. Carlos Monsiváis sostuvo una larga relación de trabajo y amistad con Héctor García. Los dos venían de un medio humilde y popular, forjaron su carrera en la prensa y ambos fueron testigos de la transformación de México y de su tiempo. Ambos entendían de modernidad e injusticias, de cultura popular y alta cultura, y además se complementaban, pues con frecuencia en las crónicas periodísticas y otros proyectos de Monsiváis se necesitaban imágenes fotográficas, de modo que varios libros de Monsiváis están ilustrados con imágenes de Héctor García. Dentro de esta misma exposición, en esta sala podemos encontrar una obra titulada La noche de Tlatelolco. Esta obra hace referencia a aquel fatídico 2 de octubre de 1968, cuando en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, se realizaba un mitin llevado a cabo por estudiantes, los cuales estaban manifestando debido a una serie de violaciones a los derechos humanos. Estos fueron cometidos por elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas. Cuando el mitin ya estaba casi finalizado, alrededor de las 6 de la tarde, un helicóptero empezó a sobrevolar la plaza, disparando unas bengalas, las cuales fueron la señal para que empezara el ejército a disparar en contra de todos los que se encontraban en la plaza, sin distinción alguna. Después de la masacre ocurrida, la información de los muertos y detenidos fue manipulada por los medios, mencionando que eran alrededor de 30 muertos y 53 heridos. Aunque tiempo después se conocieron realmente las cifras, en las que se hablaba de alrededor de 350 muertos y 2.000 detenidos, mismos que fueron enviados al campo militar número 1. Este suceso marcó la vida de mucha gente y mostró la verdadera cara del gobierno de aquel entonces, la cual no dudó en pasar por encima de los derechos de la gente para poder mantener las apariencias ante el resto del mundo. Hola, muy buenas tardes. Estamos en Isabela Católica y estamos ubicados exactamente en el Museo del Estanquillo. Como primera sección tenemos la caricatura y Revolución Mexicana, los Flores Magón y las revistas satíricas de combate. Prácticamente en esta exposición nos cuenta con dibujos o garabatos y litografías una manera distinta de cómo comenzó la Revolución Mexicana, el cual es un hecho que va trascendiendo con el paso de los tiempos y también es desconocido por el arte moderno, pues a través de la historia de este suceso solo conocemos obras literarias y muy poco estudiadas y poco verídicas.
Al ser mostradas de esta manera podemos ver que dio inicio a la democracia de esta revolución. En su ámbito muy religioso, pues se plasma que en el primer plano las imágenes son como, o podría ser como una de estas que son la Virgen de Guadalupe, ya que fue parte fundamental de ellas, de una de las caricaturas. Su punto central de esta exposición era la historia, el hijo del Ahuizquilote, entre otras más de sus revistas publicitarias, por los hermanos Flores Magón, que a través de ellas conocemos los principios al porfiriato y punto más concluyente de la revolución en el que el gobierno se establecía en ese tiempo. Y como pueden apreciar, en esta vitrina tenemos algunos dibujos de aquellos tiempos en que se presentaban las imágenes. Y tenemos esas imágenes de lo que eran los dibujos o caricaturas en ese tiempo. Su punto central de esta exposición se despierta a partir del siglo XIX, pues parece la caricatura una herramienta principal del planteamiento liberal contra los conservadores. Como se pueden ver en estas imágenes, se puede apreciar fue parte de una de ellas como la Virgen de Guadalupe, que se puede ver. El mundo liberal contra los conservadores surge de la primera vanguardia artística importante que se originó en el Occidente ante una revista publicó Charles en Francia en 1830 y adquiere una identidad propia al ser un proyecto artístico que hablara de la política y la cultura. Se relata que la revolución mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910, lo cual es el acontecimiento que a mediados de 1906. Esas son algunas de las caricaturas que en ese tiempo se pasaban. Y también aquí de la Constitución de 1917 fue la primera en considerar los derechos sociales, así como hoy en día se define el horario laboral, el salario mínimo, el derecho a las vacaciones y el reparto agrario. Ya tiempo mucho después se firma la Constitución 17 con bolcheviques en Rusia y aprueba la Constitución con derechos similares, lo cual como conclusión Barajas admite que es un material de importancia histórica, pero no solo aquí en México sino para el mundo, pues habla del primer suceso revolucionario de todo el mundo y el cual es de mucho interés para aquellas personas que no son conocedoras de la historia mexicana. Y por último dejamos algunas demostraciones del museo de sus caricaturas y por último les dejamos que se puedan apreciar. Y por último tenemos estas imágenes como el hijo del Ahuizquilote que se puede apreciar y algunas imágenes de los antecedentes en ese tiempo, los dibujos, la Revolución Mexicana, los expresidentes, entre otros.